Vamos a ir con la sexta parte de este curso online, ¿por qué nos enfermamos? Y hoy vamos a ver las etapas de escalada, que es lo que los autores explican, ¿no? Cómo son los pasos o cómo es la escala en que la enfermedad va apareciendo. Si bien un síntoma hace completo al ser humano, al realizar en el cuerpo lo que falta en la conciencia, es posible que este proceso no resuelva el problema definitivamente, porque el ser humano sigue estando mentalmente incompleto hasta que ha asimilado la sombra. Para ello, el síntoma corporal es un proceso necesario, pero nunca la solución. El hombre solo puede aprender, madurar, sentir y experimentar con la conciencia. Aunque el cuerpo es una condición necesaria para esta experiencia, hay que reconocer que el proceso de aprehensión y tratamiento se produce en la mente. Bueno, acá queda claro, ¿no? Que toda la enfermedad siempre está en la mente. O sea, más clarito es imposible, ¿no? Como lo plantean. Por ejemplo, el dolor lo sentimos exclusivamente en la mente, no en el cuerpo. También en este caso el cuerpo solo sirve de medio para transmitir una experiencia en este plano. El dolor fantasma demuestra que tampoco es imprescindible el cuerpo. Después los autores explican lo que es el dolor fantasma. Nos parece importante, a pesar de la íntima relación existente entre la mente y el cuerpo, mantener perfectamente separados uno de otro para comprender debidamente el proceso de aprendizaje por la enfermedad. Hablando gráficamente, el cuerpo es un lugar en el que un proceso que viene de arriba llega al punto más bajo y da la vuelta para volver a subir. Una pelota que cae necesita tropezar con la resistencia de un suelo material en el que rebotar hacia arriba. Si mantenemos esta analogía arriba-abajo, los procesos mentales descienden a lo corporal para realizar aquí su giro y poder volver a subir a la esfera de la mente, ¿no? Donde se volvería a integrar y nos haríamos conscientes del síntoma y entonces la enfermedad desaparecería del cuerpo, ¿no? Pero se inicia en la mente. Bien, todo principio arquetípico tiene que condensarse hasta la encarnación y plasmación material para poder ser vivido y aprehendido por el ser humano. Pero al vivirlo, abandonamos nuevamente el plano material y corporal y nos elevamos a lo mental. El aprendizaje consciente, por un lado, justifica una manifestación y por el otro la hace innecesaria. Esto aplicado a la enfermedad significa que un síntoma no puede resolver el problema en el plano corporal, sino solo proporcionar el medio para realizar un aprendizaje. O sea, debido al síntoma que tenemos en el cuerpo, cuando lo hacemos consciente en la mente, es ahí donde ya después es innecesario el síntoma, porque ya lo hice consciente, ¿no? Todo lo que pasa en el cuerpo da experiencia. ¿Hasta qué punto de la conciencia llegará la experiencia en cada caso? No puede predecirse. Aquí rigen las mismas leyes que en todo proceso de aprendizaje. Por ejemplo, un niño con cada cuenta que hace aprende algo, pero no se sabe cuándo llegará a captar el principio matemático del cálculo. Hasta que lo capte, cada cuenta le hará sufrir un poco. Solo la captación del principio, fondo, despoja la cuenta, forma, de su carácter doloroso. Análogamente, cada síntoma es un llamamiento a ver y comprender el problema de fondo. Si esto no se consigue, porque uno, por ejemplo, no ve lo que hay más allá de la proyección y considera el síntoma como un trastorno fortuito de carácter funcional, las llamadas a la comprensión no solo continuarán, sino que serán más perentorias. A esta progresión, que va desde la suave sugerencia hasta la más severa presión, lo llamamos fases de escalada, ¿no? O sea, primero es un síntoma pequeño, lo tapamos el síntoma y cada vez el síntoma se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. O sea, siempre va a llamar nuestra atención hasta que lo hagamos consciente.
cada fase aumenta la intensidad con la que el destino incita al ser humano a cuestionarse su habitual visión y asumir conscientemente algo que hasta ahora mantenía reprimido. Cuanto mayor es la propia resistencia, mayor será la presión del síntoma. A continuación desglosamos la escalada en 7 etapas. Con esta división no pretendemos fijar un sistema absoluto y rígido, sino exponer sinópticamente la idea de la escalada. 1. Presión psíquica. Pensamientos, deseos y fantasía. Así es como comienza, ¿no? Primero comienza la presión en la mente, ¿no? La presión psíquica. Mediante un pensamiento, un deseo o algo que imagino, ¿no? Segundo, trastornos funcionales, ¿no? El síntoma se hace presente. 3. Trastornos físicos agudos, ya se agrava el síntoma. Hay inflamación, heridas, pequeños accidentes. 4. Afecciones crónicas, ya se hace crónico el asunto. 5. Procesos incurables, ¿no? Ya en una enfermedad terminal como el cáncer. 6. La muerte por enfermedad o accidente. Y 7. Defectos o trastornos congénitos karma, ¿no? Esto es supuestamente como que la enfermedad continuaría en la siguiente vida. Lo ponen los autores, ¿no? Acá explican lo que es el dolor fantasma, ¿no? Se llama dolor fantasma al que siente un amputado en el miembro que ya no tiene. Antes de que un problema se manifieste en el cuerpo como síntoma, se anuncia en la mente como tema, idea, deseo, fantasía. Así primero aparece en la mente, ¿no? Cuanto más abierto y receptivo sea un individuo a los impulsos del inconsciente y cuanto más dispuesto está a dar expansión a estos impulsos, tanto más dinámica y heterodoxa será la trayectoria vital del individuo. Ahora bien, el que se atiene a unas ideas y normas bien definidas no puede permitirse ceder a impulsos del inconsciente que ponen en entredicho el pasado y sugieren nuevas prioridades, ¿no? O sea, cuando yo me encasqueto en mis ideas, ¿no? O sea, tengo un dogma. Entonces no me puedo permitir que lo que está inconsciente aflore. Por lo tanto, este individuo enterrará la fuente de la que suelen brotar los impulsos y vivirá convencido de que eso no va con él. Que esto es común, ¿no? Este empeño de insensibilizarse en lo psíquico provoca la primera fase de escalada. Uno empieza a tener un síntoma pequeño, inofensivo, pero persistente. Con ello se ha realizado un impulso, a pesar de que se pretendía evitar su realización. Porque también el impulso psíquico tiene que ser realizado, es decir, vivido, para descender a lo material. Si esta realización no es admitida voluntariamente, se producirá de todos modos a través de los síntomas. En este punto se puede advertir la validez de la regla que dice que todo impulso al que se niegue la integración volverá a nosotros aparentemente desde fuera, ¿no? O sea, parece que esto es como lo del curso de milagros, ¿no? Por más que yo lo proyecte, vuelve una y otra vez, hasta que lo vea. Después de los trastornos funcionales a los que, tras la resistencia inicial, el individuo se resigna, aparecen los síntomas de inflamación aguda que pueden instalarse casi en cualquier parte del cuerpo según el problema. El profano reconoce fácilmente estas afecciones por el sufijo itis. Toda enfermedad inflamatoria es una clara incitación a comprender algo y pretende hacer visible un conflicto ignorado. Si no lo consigue, al fin y al cabo nuestro mundo es enemigo no solo de los conflictos, sino también de las infecciones. Las inflamaciones agudas adquieren carácter crónico, osis, ¿no? Todas estas enfermedades que terminan con osis, osteoporosis, ¿no? El que desoye la incitación a cambiar se carga con un acompañante inoportuno decidido a no abandonarle mucho tiempo.
Los procesos crónicos suelen acarrear alteraciones irreversibles calificadas de enfermedades incurables. Este proceso, más tarde o más temprano, conduce a la muerte. A esto podrá aducirse que la vida acaba siempre en la muerte, por lo tanto, la muerte no puede considerarse una fase de la escalada. Pero no hay que pasar por alto que la muerte siempre es una mensajera, dado que recuerda inequívocamente a los humanos la simple verdad de que toda la existencia material tiene principio y fin, y que por lo tanto es insensato aferrarse a ella. El mensaje de la muerte siempre es el mismo: libérate. Libérate de la ilusión del tiempo y libérate de la ilusión del yo. La muerte es síntoma en tanto que expresión de la polaridad. Y como todo síntoma, se cura con la consecución de la unidad, ¿no? Eso ya lo vimos antes, que la polaridad solamente se cura con la unidad. Con el último paso de la escalada, el de los defectos o trastornos congénitos, se cierra el círculo, ¿no? Porque todo lo que el individuo no haya comprendido antes de su muerte será un problema que grabará su conciencia en la siguiente encarnación. Con esto tocamos un tema que todavía no ha adquirido carta de naturaleza en nuestra cultura. Desde luego, este no es un lugar adecuado para discutir acerca de esta doctrina de la reencarnación, pero hemos de reconocer que nosotros creemos en ello, o sea, los autores, ¿no? Y que, ya que de lo contrario, en algunos casos, nuestra explicación de la enfermedad y la curación no sería coherente. Porque a muchos les parece que el concepto de los síntomas de la enfermedad no es aplicable a las enfermedades infantiles ni, por descontado, las afecciones congénitas. Esto se refieren a las personas que ya nacen con una enfermedad, ¿no? Que no podemos entender por qué nacieron así. Se supone que es algo karmático, ¿no? La doctrina de la reencarnación puede ser la explicación. Desde luego, existe el peligro de que se nos ocurra buscar en vidas anteriores las causas de la enfermedad actual, empeño no menos descabellado que el de buscarlas en esta vida. Ya hemos visto, no obstante, que nuestra conciencia precisa la noción de linealidad y tiempo para observar los procesos en el plano de la existencia polar. Por consiguiente, también la idea de una vida anterior es un método necesario y consecuente para contemplar el camino que ha de recorrer la conciencia en sus aprendizajes. Las escalas de la enfermedad deben entenderse como un mandato que se hace progresivamente más perentorio. No hay grandes enfermedades ni accidentes que se produzcan brusca e inopinadamente, como un chaparrón con cielo azul. Solo hay personas que se empeñan en aferrarse al cielo azul. Quien no se engaña no sufre desengaños. La ceguera para consigo mismo, ¿no? Ahora ellos hacen una explicación de lo que significa esto de que estamos ciegos para nosotros, con nosotros mismos, ¿no? Esta ceguera es endémica. Un síntoma incorpora un principio que falta en el conocimiento. Nuestra interpretación da nombre a este principio y señala que, si bien está presente en el ser humano, se encuentra en la sombra y por lo tanto no puede ser visto. El paciente compara siempre esta afirmación con el contenido de su conocimiento y comprueba que no está. Con ello cree tener la prueba de que en su caso la interpretación no es válida y pasa por alto lo esencial, precisamente, que él no puede ver ese principio y que tiene que aprender a reconocerlo a través del síntoma. Esto desde luego exige una labor consciente y una lucha consigo mismo y no se resuelve de una simple ojeada. Es cierto esto, ¿no? Hay que mirar muchas veces la sombra para descubrir lo que nos aqueja, ¿no? Este síntoma que tenemos. Por lo tanto, cuando un síntoma encierra agresividad, la persona tiene precisamente este síntoma porque no ve la agresividad en sí misma o la vive. Si esta persona, por la interpretación, es informada de la presencia de la agresividad, rechazará la idea con vehemencia, como la ha rechazado siempre, si no, no la tendría en su sombra. Todo lo que rechazo va a la sombra. Por lo tanto, no es de extrañar que no advierta en sí agresividad, porque si la viera no tendría ese síntoma.
Sobre la violencia de la reacción puede deducirse lo acertado de una interpretación, ¿no? O sea, como que más nos dicen, más violentos nos ponemos, ¿no? Cuando está muy negado eso, ¿no? En nosotros. Las interpretaciones correctas empiezan por desencadenar una especie de malestar, una sensación de miedo y por consiguiente de rechazo. Por esto debe ser que todos le rehuimos a hacer terapia, ¿no? Porque cuando uno se enfrenta con el terapeuta te la dice y vos no la querés asumir. Entonces es más fácil engañarse, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado. Bien, en estos casos puede ser de gran ayuda un compañero o amigo al que se pueda interrogar y que se tenga el valor de decirnos las debilidades que observa en nosotros. Pero aún es más seguro escuchar las manifestaciones y críticas de los enemigos, porque siempre tienen razón. Esta es la que no queremos escuchar, ¿no? Regla. Cuando una observación es acertada, duele, ¿no? Eso de la verdad siempre duele. Es cierto. Resumen de la teoría. Porque después de este resumen empezaría la segunda parte del libro, ¿no? Este sería un resumen de la primera parte del libro. 1. La conciencia humana es polar. Esto por un lado nos da discernimiento y por otro nos hace incompletos e imperfectos. 2. El ser humano está enfermo. La enfermedad es expresión de su imperfección y en la polaridad es inevitable. 3. La enfermedad del ser humano se manifiesta por síntomas. Los síntomas son partes de la sombra de la conciencia que se precipitan en la materia. 4. El ser humano es un microcosmos que lleva latentes en su conciencia todos los principios del macrocosmos. Dado que el hombre, a causa de su facultad de decisión, solo se identifica con la mitad de principios, la otra mitad pasa a la sombra y se sustrae a la conciencia del hombre. 5. Un principio no vivido conscientemente se procura su justificación de existencia y de vida a través del síntoma corporal. En el síntoma el ser humano tiene que vivir y realizar aquello que en realidad no quería vivir. Así pues los síntomas compensan todas las unilateralidades. 6. El síntoma hace sincero al ser humano. 7. En el síntoma el ser humano tiene aquello que le falta en la conciencia. 8. La curación solo es posible cuando el ser humano asume la parte de la sombra que el síntoma encierra. Cuando el ser humano ha encontrado lo que le faltaba, huelgan los síntomas, ya no hay síntomas, ¿no? 9. La curación apunta a la consecución de la plenitud y la unidad. El hombre está curado cuando encuentra su verdadero ser y se unifica con todo lo que es. 10. La enfermedad obliga al ser humano a no abandonar el camino de la unidad, por ello la enfermedad es el camino hacia la perfección. La enfermedad y su significado. Tú dijiste, ¿cuál es la señal del camino, oh derviche? Escucha lo que te digo y cuando lo oigas, medita. Esta es para ti la señal, la de que aunque avances, verás aumentar tu sufrimiento. Farudin Dundin Natar, no sé quién, este que lo dijo, ¿no? Es cierto, a más conocimiento, más sufrimiento. Yo eso siempre me lo acuerdo de este autor Enrique Barrios, ¿no? Que lo decía. Bien, la infección. La infección representa una de las causas más frecuentes de los procesos de enfermedad en el cuerpo humano. La mayoría de los síntomas agudos son inflamaciones, desde el resfriado hasta el cólera y la viruela, pasando por la tuberculosis. En la terminología latina, la terminación itis revela proceso inflamatorio, colitis, hepatitis. Por lo que se refiere a infecciones, la moderna medicina académica ha cosechado grandes éxitos con el descubrimiento de los antibióticos, por ejemplo la penicilina y la vacunación. Si antiguamente la mayoría de personas morían de infección, hoy en los países dotados de buena sanidad, las muertes por infección solo se dan en casos excepcionales.
Esto no quiere decir que actualmente haya menos infecciones, sino únicamente que disponemos de buenas armas para combatirlas. Si esta terminología, ¿no?, por cierto habitual, resulta al lector un tanto bélica, recuérdese que en el proceso inflamatorio se trata realmente de una guerra en el cuerpo. Una fuerza de agentes enemigos, bacterias, virus, toxinas, que adquieren proporciones peligrosas, es atacada y combatida por el sistema de defensas del cuerpo. Esta batalla la experimentamos nosotros en síntomas como hinchazón, enrojecimiento, dolor y fiebre. Si el cuerpo consigue derrotar a los agentes infiltrados, se ha vencido la infección. Si ganan los invasores, el paciente muere. En este ejemplo es fácil hallar la analogía entre inflamación y guerra. Sin que exista relación causal entre una y otra, ambas muestran, empero, la misma estructura interna y en las dos se manifiesta el mismo principio, aunque en distinto plano. El idioma refleja claramente esta íntima relación. La palabra inflamación contiene la llama que puede hacer explotar el barril de pólvora. Se trata de imágenes que utilizamos también al referirnos a conflictos armados. La situación se inflama, se prende fuego la mecha, se arroja la antorcha, Europa quedó envuelta en llamas, etc. Con tanto combustible, más tarde o más temprano se produce la explosión por la que se descarga lo acumulado, como observamos no solo en la guerra, sino también en nuestro cuerpo cuando se nos revienta un grano, ya sea pequeño o grande, ¿no? Para nuestro razonamiento trasladaremos la analogía a otro plano, el psíquico. También una persona puede explotar, pero con esta expresión no nos referimos a un absceso, sino a una reacción emotiva por la que trata de liberarse un conflicto interior. Nos proponemos contemplar sincrónicamente los tres planos, mente, cuerpo, naciones, para apreciar su exacta analogía con conflicto, inflamación, guerra, la cual encierra ni más ni menos que la clave de la enfermedad. La polaridad de nuestra mente nos coloca en un conflicto permanente, en el campo de tensión entre dos posibilidades. Constantemente tenemos que decidirnos. En alemán, entscheiden, la expresión que originariamente significa desenvainar. Renunciar a una posibilidad para realizar la otra. Por lo tanto, siempre nos falta algo, siempre estamos incompletos. Dichoso el que pueda sentir y reconocer esta constante tensión, esta conflictividad, ya que la mayoría se inclinan a creer que si un conflicto no se ve, no existe. Lo clásico esto, ¿no? Es la ingenuidad que hace pensar al niño que puede hacerse invisible solo con cerrar los ojos. Pero a los conflictos les es indiferente ser percibidos o no. Ellos están ahí. Pero cuando el individuo no está dispuesto a tomar conciencia de sus conflictos, asumirlos y buscar solución, ellos pasan al plano físico y se manifiestan como una inflamación. Toda infección es un conflicto materializado. El enfrentamiento soslayado en la mente, con todos sus dolores y peligros, se plantea en el cuerpo en forma de inflamación. Examinemos este proceso en los tres planos de inflamación. Conflicto, guerra. Inflamación, conflicto y guerra, ¿no? 1. Estímulo. Nosotros vamos a ver ahora hasta creo que 2 o 3 porque era muy largo y no quiero hacer el tema tan largo porque si no es como que la mente no puede captar tanta información. Y después seguiremos con los que faltan, ¿no? 1. Estímulo. Penetran los agentes. Puede tratarse de bacilos, virus, venenos. Esta penetración no depende tanto, como creen muchos profanos, de la presencia de los agentes como de la predisposición del cuerpo a admitirlos. En medicina se llama esto falta de inmunidad. El problema de la infección no consiste tanto, como creen los fanáticos de la esterilización, en la presencia de agentes como en la facultad de convivir con ellos.
Esta frase puede aplicarse casi literalmente al plano mental, ya que tampoco aquí se trata de hacer que el individuo viva en un mundo estéril, libre de gérmenes, es decir, de problemas y de conflictos, sino que sea capaz de convivir con ellos. Que la inmunidad está condicionada por la mente se reconoce incluso en el campo científico, donde se está profundizando en las investigaciones del estrés. De todos modos, es mucho más impresionante observar atentamente estas relaciones en uno mismo. Es decir, el que no quiere abrir la mente a un conflicto que le perturbaría, tendrá que abrir el cuerpo a los agentes infecciosos. Estos agentes se instalan en determinados puntos del cuerpo, llamados loci minoris resistentiae, considerados por la medicina académica como debilidades congénitas. El que sea incapaz de pensar analógicamente al llegar a este punto, se embarullará en un conflicto teórico insoluble. La medicina académica limita la propensión de determinados órganos a las infecciones a estos puntos débiles congénitos, lo cual aparentemente descarta cualquier otra interpretación. De todos modos, a la psicosomática siempre le intrigó que determinado tipo de problemas se relacionaran siempre con los mismos órganos, actitud que rebate la teoría de la medicina académica de los loci minoris resistentiae. De todos modos, esta aparente contradicción se deshace rápidamente cuando contemplamos la batalla desde un tercer ángulo. El cuerpo es expresión visible de la conciencia, como una casa es expresión visible de la idea del arquitecto. Idea y manifestación se corresponden, como el positivo y el negativo de una fotografía, sin ser lo mismo. Cada parte y cada órgano del cuerpo corresponde a una determinada zona psíquica, una emoción y una problemática determinada. En estas correspondencias se basan, por ejemplo, la fisionomía, la bioenergética y las técnicas del psicomasaje. El individuo se encarna en una conciencia cuyo estadio es producto de lo aprendido hasta el momento. La conciencia trae consigo un determinado modelo de problemas cuyos retos y soluciones configurarán el destino, porque carácter más tiempo es igual a destino. El carácter no se hereda ni es configurado por el entorno, sino que es aportado. Es expresión de la conciencia. Es lo que se ha encarnado. El carácter. Este estadio de la conciencia, con las específicas constelaciones de problemas y misiones, es lo que la astrología representa simbólicamente en el horóscopo mediante la medición del tiempo. Pero, puesto que el cuerpo es expresión de la conciencia, también él lleva el modelo correspondiente, es decir, que determinados problemas mentales tienen su contrapartida corporal u orgánica en una determinada predisposición. Es un método análogo al que utiliza, por ejemplo, el diagnóstico del iris, aunque hasta ahora no se ha tomado en consideración una posible correlación psicológica. ¿No? ¿Vieron que, no sé si alguna vez fueron a un iriólogo, que ellos te miran el ojo y de acuerdo a cada partecita, donde están como manchitas o cosas, bueno, ellos saben cómo es, te dicen qué es la enfermedad que tenés, ¿no? O cuál es el órgano afectado, ¿no? El locus minoris resistentiae es ese órgano que siempre tiene que asumir el proceso de aprendizaje en el plano corporal cuando el individuo no presta atención al problema psíquico que corresponde a ese órgano. Por eso la enfermedad se manifiesta, el síntoma en un determinado órgano, ¿no? Fíjense que encima perdón, nosotros somos propensos a determinadas enfermedades y otras no. El tipo de problema que corresponde a cada órgano es algo que nos proponemos aclarar paso a paso en este libro, que después es lo que vamos a ir viendo. Cada enfermedad y cada órgano, ¿no? El que conoce esta correspondencia aprecia una nueva dimensión en cada proceso patológico, dimensión que escapa a los
que no se atreven a liberarse del sistema filosófico causal. Ahora bien, examinando el proceso inflamatorio en sí, sin asociarlo a un órgano determinado, vemos que en la primera fase, estímulo, los agentes penetran en el cuerpo. Este proceso, este proceso corresponde en el plano psíquico al reto que supone un problema. Un impulso que no hemos atendido hasta ahora penetra a través de las defensas de nuestra conciencia y nos ataca. Inflama la tensión de una polaridad que desde ahora nosotros experimentamos conscientemente como conflicto. Si nuestras defensas psíquicas funcionan muy bien, el impulso no llega a nuestra conciencia, somos inmunes al desafío y por lo tanto a la experiencia del desarrollo, ¿no? Como que hay cosas que no nos afectan y otras sí. También aquí impera la disyuntiva de la polaridad. Si renunciamos a la defensa en la conciencia, la inmunidad física se mantiene, ¿no? O sea, cuando no, cuando no reaccionamos, ¿no? Pero si nuestra conciencia es inmune a los nuevos impulsos, el cuerpo quedará abierto a los atacantes, ¿no? Si reacciono, si permito que eso me llegue, me toque, ¿no? Estoy abierto a que algo se va a detonar. No podemos sustraernos al ataque, solo podemos elegir el campo. En la guerra, esta primera fase del conflicto corresponde a la penetración del enemigo en un país, ¿no? Cuando viola la frontera. Naturalmente, el ataque atrae sobre los invasores toda la atención política y militar. Todos se movilizan, concentran sus energías en el nuevo problema. Forman un ejército, buscan aliados. En suma, todos los esfuerzos se dirigen al foco del conflicto. Y en lo corporal, a este proceso se le llama fase de exudación. Los atacantes se han introducido y formado un foco de inflamación. De todas partes afluye el líquido y experimentamos hinchazón de los tejidos y tensión. Si durante esta segunda fase observamos el conflicto en el plano psíquico, veremos que también en él aumenta la tensión. Toda nuestra atención se centra en el nuevo problema. No podemos pensar en otra cosa. Nos persigue de día y de noche. No sabemos hablar de nada más. Todos nuestros pensamientos giran sin parar en torno al problema. De este modo, casi toda nuestra energía psíquica se concentra en el conflicto. Literalmente lo alimentamos, lo hinchamos, hasta que se alza ante nosotros como una montaña inaccesible. El conflicto ha inmovilizado todas nuestras fuerzas psíquicas. Por eso en el próximo, lo que vamos a ver es el 3, que es la parte de las fuerzas psíquicas.